Cultura y Más, un espacio diseñado por el Canal del Congreso para que disfrutes lo mejor de la cultura y las artes. Hoy estamos en el sur de la ciudad, en las salas Silvestres Revueltas del Centro Cultural Olin Yolistli. Ahí conversaremos con algunos músicos que forman parte de la Orquesta Filarmónica. En nuestra sección Entre Letras te recomendamos El infinito en un junco de la española Irene Vallejo, un libro fascinante sobre la historia de los libros. También te mostramos la Casa Museo Rivas Mercado, una verdadera joya de la arquitectura. En Pantalla y Más te contamos de un estreno que no puedes perderte. Y si te gusta el realismo mágico, una serie que te va a encantar. Y por supuesto, nuestras mejores recomendaciones de actividades culturales. Así que no te lo pierdas. ¡Acompáñanos! Hoy estamos muy contentos de estar en las salas Silvestres Revueltas y nos acompaña la maestra Flavie Boeda, violinista, integrante de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Flavie, bienvenida. Gracias por el espacio. Pues mira, nos gustaría muchísimo que nos pudieras contar acerca de tus inicios, dónde te formaste y sobre todo, ¿por qué eligiste el violín como instrumento? Bueno, mi mamá es pianista de profesión, recitalista y docente toda su vida. Ahorita ya no ejerce, entonces digamos que desde el principio ella me puso en el piano a tocar. A los 5 años, 6 años, empecé a tocar, pero yo tenía una inquietud porque se escuchaba mucha música en casa. Y yo le decía, ponme esa pieza de violín, mamá, y ponme esa pieza de violín. Y yo seguía con el piano, ¿no? Y diario en la noche, ponme esa pieza de violín. Y al momento dado le solicité, le dije, es que yo quiero tocar violín, yo quiero tocar piano. ¿Y ya había violín en tu casa? No había violín, solamente las obras que se escuchaban, que era mucha música barroca en aquel momento, ¿no? Y yo recuerdo que me decía, no, Flavie, estás en el piano. Y insiste, y ponme esa pieza y quiero tocar violín. Después de 2 años es cuando logré que me compraran mi violín y inicié con el violín. Y al mismo tiempo inicié ya a los 6 era piano y danza, y a los 8 ya dejé el piano, bueno, lo seguí tocando un poquito y ya empecé con el violín, que fue una revelación para mí ya tener el instrumento, ¿no? Fue como ese amor, ¿no? Desde un inicio al escucharlo, como esa conexión, ¿no? Que no sentiste con el piano. Exacto. Además, el violín tú lo tienes pegado a tu cuerpo y del lado del corazón, además. Entonces, era algo, la vibración, el sonido de un violín nunca lo vas a tener lo que es un instrumento de cuerda en general, ¿no? El piano tú tienes un do y es un do, ¿no? Pero no lo vibras como lo vibras en una cuerda, ¿no? En un instrumento de cuerda, ¿no? ¿Y dónde estudiaste? Bueno, yo hice hasta la prepa, fueron, digamos, conservatorio, donde yo vivía, en la periferia sur de París, muy cerquitita a París, y los conservatorios eran los años normales, ¿no? Después los intercomunales, que eran de las comunas, no sé cómo se dice, las comunas alrededor, y entonces se hacían realmente ya concursos grandes. Y terminando la prepa me fui a la escuela de música, la Escuela Normal de Música de París, que está ahí en el norte, y ahí estudié con Jean-Claude Bernet, un gran maestro que tenía un cuarteto, una gente muy importante en mi vida, y aparte con clases particulares y la escuela. Y da la casualidad de que la hermana de mi mamá vivía aquí desde el 68 y había un acuerdo que los 3 hijos, nosotros 3, mi hermana, mi hermano y yo, tuviéramos un viaje a México terminando la prepa. Entonces yo hice el famoso viaje, llegué a México y no me quise regresar. ¡Qué maravilla! Justamente te iba a preguntar, ¿cómo llegaste a México? Llegué en la familia, que es la hermana de mi mamá, mi tía, la hermana de mi mamá. Entonces, ingresé a la escuela Olin, porque no terminé la carrera allá, yo me quedé a la mitad. Era violín ejecutante y música de cámara, las dos, más solfeo y demás, ¿no?
y entonces como era extranjera, no tenía derecho a entrar, pero entonces hablamos con el maestro Lozano en aquel momento, que me hizo el favor de dejarme entrar sin beca, pero me dejó entrar aquí a estudiar. Entonces tuve varios maestros, después acabé la ULIN y seguí estudiando con varios maestros particulares, ¿no? Kabala, Jorge Risi, Stanislav Kabala, Jorge Risi, Natalia Godetskaya, una rusa, maestros muy importantes en mi vida, exacto. Uh-huh. Y entrar a la Filarmónica, formar parte de esta orquesta, ¿qué significado para ti? Un honor, desde A a Z, un honor. Creo que es una de las... Bueno, no te voy a leer el currículum, pero esta orquesta se pinta por sí sola, ¿no? Premios internacionales, giras, todo tiene. Discografía importantísima, hay más de 100 grabaciones. Creo que es la orquesta que más ha grabado y que más ha viajado. Uh-huh. Y cuéntanos un poquito sobre lo que hay en esta temporada de la Orquesta Filarmónica. Tenemos una obra de Mozart, se llama Concertone en Do mayor para 2 violines de Mozart, Köchel 190. Tenemos una sinfonía de una compositora francesa. Sí, la escuché. Louise Farenc, sí. Ajá, la sinfonía número 3. Tiene 4 movimientos, perdón, y se ve que es una obra como muy jovial. Uh-huh. Es una obra muy agradable, muy melódica, ¿no? Tiene mucho ritmo, es muy... tenemos Ginastera, un argentino maravilloso. Sí. Ahí, cuando me refería a las canciones populares es exactamente danzas, esto. bailes. Tiene una energía y las canciones en los bailes del sábado en la noche, el baile, ¿no? O sea, la danza popular, de ahí sale toda la música clásica, ¿no? Y la gente piensa que no, ¿verdad? Y después, ya con estas 3 obras maravillosas. Sí, de verdad que el programa es increíble. Pues, muchísimas gracias, Flavi. ¿De qué? Por favor, acompañen a la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, que tiene unos conciertos maravillosos. Y que es la mejor orquesta. Y que es la mejor orquesta, por supuesto. Gracias. Gracias a ti. Gracias, Flavi. Seguimos ahora con lo mejor de las recomendaciones culturales. Ahora nos vamos al Museo Franz Mayer. El Museo Franz Mayer abre sus puertas a Ideas en Tránsito, una exposición que explora 15 proyectos no construidos del reconocido arquitecto Enrique Norten y su despacho, a través de más de 120 documentos, planos y maquetas. Esta muestra da vida a esos conceptos que, aunque no se concretaron, dejaron una huella en el panorama arquitectónico. Cada uno de los proyectos aborda temas como la integración de la naturaleza en entornos urbanos, estrategias para reducir la huella ambiental y soluciones innovadoras para la planificación de ciudades. Estará hasta el 6 de julio, de martes a domingo, de 10 a 5 de la tarde. El Museo Tamayo, todos los sábados de este año a las 12 del día, ofrece una visita guiada arquitectónica. Y es que el artista Rufino Tamayo tenía el anhelo de que su colección estuviera a disposición del público en un recinto dentro del bosque de Chapultepec, por lo que llamó a los arquitectos mexicanos Teodoro González de León y Abraham Zabludowski para que diseñaran el edificio que ahora es conocido como el Museo Tamayo. Esta es una oportunidad de conocer el museo con otra perspectiva. Revisa su página web y reserva tu recorrido. Frida Kahlo, la vida de un ícono. Esta exposición inmersiva no se limita simplemente a mostrar las obras más icónicas de la artista mexicana, sino que, a través de una experiencia de proyecciones envolventes, nos habla de Frida, la mujer, de su historia, sus pasiones y sus desafíos. Además, cuenta con una banda sonora creada específicamente para este evento. Si eres fan de esta artista plástica, no te la pierdas. Estará hasta el mes de agosto. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a través del Museo Nacional de San Carlos, presentan Historia Cultural del Color, con el objetivo de presentar un panorama sobre el uso del color en la Edad Media hasta principios del siglo XIX, develando su significado artístico y simbólico,
buscando revelar la importancia de los pigmentos y su fabricación antes de la Revolución Industrial. Podrás visitar la exposición hasta el 24 de agosto, de martes a domingo, de 10 a 6 de la tarde. El Centro Cultural Helénico recibe una nueva temporada de Madame Butterfly, una versión de ballet y danza contemporánea basada en la famosa ópera de Giacomo Puccini. Esta obra combina la música de la ópera del Scala de Milán y la inconfundible voz de Maria Callas para narrar la tragedia de la joven geisha, símbolo de amor, abandono y sacrificio, con funciones del 3 al 27 de julio. Revisa la cartelera, no te la pierdas. En el Teatro Helénico se presenta la obra Quijote y Panza, que de forma lúdica rescata los pasajes más significativos del Quijote de Cervantes, acercando a niños y adultos a este clásico atemporal de manera dinámica. Bajo la dirección de Mauricio Pimentel, 6 actores son los encargados de recrear los distintos lugares por los que pasa el Quijote y da vida a los personajes que éste encuentra en su camino, incentivando la imaginación para recordarnos que nada puede arrebatarnos nuestra capacidad de desear, soñar e imaginar, con funciones sábados y domingos en diferentes horarios, y estará hasta el 3 de agosto. En el Teatro El Galeón se presenta la obra La historia del chico que quiso volar con alas de insecto. La dramaturgia y dirección está a cargo de Daniel Gutiérrez. Es la historia de Samuel, un joven sin aspiraciones y un trabajo mediocre que desaparece un día. Aunque aparentemente a nadie le interesa saber su paradero, 4 amigos deciden ir tras su rastro. En el camino conocerán a Laurita, la enamorada de Samuel, quien acompañará a estos amigos a un juego de detectives en el que se irá develando la información que ayuda a generar escenarios de los hechos de un crimen, dando como resultado un viaje a la vida de la periferia en la ciudad de Monterrey. Las funciones son jueves, viernes, sábados y domingos, con diferentes horarios, y estará hasta el 3 de agosto. Y en la antigua sede del Senado de la República, Casona del Xicoténcatl, todos los viernes a las 7 de la tarde se presentan, en colaboración con el IMBAL, conciertos de Bellas Artes. Estas son algunas sugerencias que no te puedes perder. Seguimos aquí en la Sala Silvestre Revueltas y ahora tenemos el gusto y el honor de poder conversar con una directora de orquesta que se ha destacado internacionalmente por su talento y sensibilidad, la maestra Laura Ekmet. Yo comencé con la música desde muy temprano, en realidad gracias a mis padres. Cuando yo tenía 4 años se dieron cuenta que a mí me gustaba la música y ellos me enviaron a estudiar piano con una maestra muy dedicada. Entonces yo a mis 5 años ya tocaba obras importantes del repertorio y tuve la suerte de ingresar a una escuela en mi ciudad que era una especie de conservatorio. Yo soy de Córdoba, Argentina. Esta escuela se llama Escuela de Niños Cantores, por lo tanto también fui una niña cantora, entonces la música para mí prácticamente ha sido en toda mi vida algo muy natural. Por supuesto, cuando terminé el secundario decidí que me iba a dedicar de manera profesional, entonces ingresé en la Universidad de Música a estudiar composición. Soy docente universitaria y ahí descubrí la pasión por las obras orquestales, por lo tanto estudié dirección orquestal y hace ya prácticamente 25 años que dirijo orquestas y coros. En este transitar musical que siempre es largo y que está lleno de obstáculos, cuando uno tiene la suerte de tener buenos maestros que le van marcando el camino, la tarea se hace más fácil. Yo a mis 17 años tuve un maestro que me dio la oportunidad de dirigir por primera vez en un teatro muy importante su coro. Él se iba de viaje y puso a un sustituto y esa fui yo. Entonces me enfrenté por primera vez con esa oportunidad y con ese desafío y ahí dije, esto es maravilloso, es lo mío. Y luego otro maestro un poquito más adelante, que en realidad era director del Conservatorio de Córdoba, él me ofreció la oportunidad de dirigir un concierto muy importante porque el conservatorio cumplía 100 años. Entonces convocamos una gran orquesta integrada por profesores, alumnos, principiantes, profesionales, bueno, y yo dirigí ese concierto. Entonces esas personas han ido marcando estas etapas en mi vida y por supuesto siempre agradecida.
Como bien sabemos, la dirección orquestal, por una cuestión histórica, principalmente en sus inicios, siglo XIX, estuvo dedicada especialmente, hecha por hombres. Las mujeres, como en otros ámbitos, estamos recientemente, en el siglo pasado y en este siglo, ocupando estos lugares. Y en mi caso particular no fue fácil. Al principio yo vengo de una ciudad en donde yo misma no había visto nunca dirigir a una directora mujer en vivo. Había visto algunas en televisión, sabía de otras directoras, pero en mi caso particular yo siento y siempre sentí que nací para esto, que es mi pasión, entonces mucho no lo cuestioné. Yo fui hacia adelante, confiando en mi estudio, en mi talento. Claro que al principio se cerraron muchas puertas. Incluso tuve un maestro que me dijo, no te puedes dedicar a esto porque nunca vas a dirigir una orquesta sinfónica. Yo tuve la sabiduría de cambiar de maestro. Entonces así fue mi trayectoria. Y bueno, en este último tiempo, por suerte, hace unos 7, 8 años a esta parte, sí encuentro mayor apertura, tanto de los músicos como de las instituciones, y es una etapa favorable para nosotras las mujeres. También me pasó que en orquestas que he ido a dirigir, las mismas instrumentistas mujeres, cuando me ven dirigir, me dicen, ay, yo nunca pensé que yo también podría dirigir una orquesta. Entonces yo les decía, ¿por qué no? Entonces creo que es un camino que se está abriendo. Falta mucho todavía, falta mucho, demasiado. Y algo que pasa también es que las mujeres hay veces, como somos pocas, cuando tenemos la oportunidad es como que no podemos fallar, ¿no? Hay veces los varones tienen conciertos, temporadas enteras y hacen 1, 2, 3, 4 conciertos. Hay veces las mujeres estamos más condicionadas en eso, pero bueno, en general, como todo, más allá del género, hay buenas y malas directoras, hay buenos y malos directores, pero es importante entender que esto no tiene nada que ver con el género. Mi consejo siempre para mis colegas, las mujeres, mis alumnas, es que se animen. Primero que se animen a vencer esas voces interiores que todas tenemos por una cuestión cultural de ese no puedo, no vas a poder, no, mejor dedícate a otra cosa. Cada una sabe interiormente para qué ha venido a este mundo. Entonces aliento totalmente a las mujeres a que se animen, a que se equivoquen una, otra vez, a que se levanten. Es decir, a que lo tomen como naturalidad, a que cada una decida libremente lo que quiera hacer. Cuando los músicos ensayamos, siempre estamos tratando de buscar la mejor versión de la música, nuestra propia versión. Ahora, cuando estamos en el concierto, hay un factor extra sumamente importante que es el público. Esos espectadores que están ahí y que con su silencio y con su atención nos regalan, no sé, un plus que no puedo explicar con palabras, es algo muy difícil, pero es como cuando uno va a hacer algo lindo y está el papá y la mamá ahí acompañando y están ahí viendo a ver qué va a pasar. Bueno, es lo mismo para el artista, el público, ¿no? Es esas personas que vienen un poco a ver nuestro arte, a apreciar lo que vamos a hacer. Entonces, para mí, siempre el público lo siento cerca. Yo en mis conciertos intento explicar antes de tocar las obras que vamos a hacer porque entiendo que el público no tiene por qué saber todo y hay veces al no saber cierto contexto se pierde, ¿no? Apreciar determinadas cosas. Entonces creo que el público a la vez muchas veces tiene miedo de que se va a aburrir en la orquesta o de que este repertorio no le va a gustar o de que no entiendo nada, ¿para qué voy a ir? Mi mensaje es acercar las partes, justamente porque la orquesta es una tristeza tocar sin público y el público tiene la oportunidad de ver en vivo grandes maestros talentosos. No hay vez que el público no salga conmovido de un concierto. Entonces la invitación al público es que se animen a ir a conciertos de orquestas sinfónicas que no se van a arrepentir. En nuestra sección Entre Letras, viajamos con el infinito en un junco, un libro de la escritora española Irene Vallejo, que narra la historia de los libros y su poder para resistir al olvido. Con una prosa poética y erudita, Vallejo nos lleva a las primeras bibliotecas de la antigüedad, a los talleres de los copistas,
al mundo de los papiros, los pergaminos y los códices, pero también nos habla del presente, de cómo seguimos luchando por leer, por escribir, por imaginar. En sus páginas se entrelazan héroes antiguos y lectores anónimos, mujeres sabias, bibliotecarios valientes y todo aquel que alguna vez salvó un libro del olvido. Irene Vallejo, doctora en Filología Clásica y colaboradora habitual en medios culturales, ha conseguido con esta obra unir sabiduría y encanto narrativo. El infinito en un junco ha sido traducido a más de 30 idiomas y galardonado con múltiples premios, convirtiéndose en un fenómeno editorial que ha tocado el corazón de miles de lectores. Este libro, en palabras de su autora, un canto de amor a quienes han protegido la palabra escrita a lo largo del tiempo, porque leer en tiempos inciertos también es resistir. Si ya lo leíste, cuéntanos en nuestras redes sociales qué te pareció. Nos encantará saber tu opinión. Ahora los invito a que me acompañen a descubrir una joya de la arquitectura. Hoy, en Arquitectura Viva, visitamos una joya escondida en la colonia Guerrero, al norte del corazón de la Ciudad de México, la Casa Rivas Mercado. Construida a finales del siglo XIX, esta residencia fue el hogar del arquitecto Antonio Rivas Mercado, célebre por diseñar el emblemático Ángel de la Independencia. Su casa, sin embargo, es mucho más que una residencia. Es un manifiesto arquitectónico donde convergen el arte, la técnica y la historia de toda una época. Con una marcada influencia europea, esta casa reúne elementos góticos, neoclásicos y Art Nouveau, con columnas dóricas, mosaicos encáusticos y detalles mayas en su terraza. Cada espacio, desde sus vitrales y columnas hasta la madera tallada y la herrería. Estos reflejan la sensibilidad artística de un creador adelantado a su tiempo. Aquí también vivió Antonieta Rivas Mercado, hija del arquitecto, mecenas, feminista y figura clave de la vida intelectual de los años 20. Su legado le da al inmueble una dimensión íntima y profundamente humana. La restauración del inmueble se llevó a cabo entre 2008 y 2017, bajo la dirección del arquitecto Gabriel Merigo y la supervisión del restaurador Luciano Cedillo. Se recuperaron más de 1,590 metros cuadrados de una arquitectura que parecía perdida. Hoy la Casa Rivas Mercado funciona como un museo y centro cultural, abierta al público los fines de semana con visitas guiadas, un espacio vivo donde la memoria se conserva y se comparte, porque en cada rincón esta casa sigue hablando de sueños, modernidad y de la fuerza de quienes imaginaron un México más culto y abierto al mundo. En Pantalla y Más, encendemos motores con una de las películas más esperadas del año, Fórmula 1, la nueva producción protagonizada por Brad Pitt que lleva la adrenalina de las pistas directamente a la pantalla grande. En esta cinta, Pitt interpreta a Sonny, un expiloto legendario que regresa del retiro para ayudar a levantar a un equipo en crisis y formar a un joven talento. Lo que empieza como una misión profesional termina siendo un viaje lleno de riesgo, redención y pasión por la velocidad. Pero Fórmula 1 no es una película de carreras cualquiera. Fue filmada en locaciones reales durante más de 14 grandes premios de la Fórmula 1, incluyendo Silverstone, Spa y Las Vegas. Brad Pitt no actuó en un set, realmente condujo un monoplaza a más de 280 kilómetros por hora. La película apuesta por una experiencia visual auténtica, sin excesos de efectos digitales. La fotografía corre a cargo de Claudio Miranda, ganador del Oscar, y el sonido envolvente se diseñó especialmente para salas IMAX. Fórmula 1 se estrena el 27 de junio. Si te gusta el deporte motor,
el buen cine de acción o simplemente el carisma de Brad Pitt, esta cinta tiene que estar en tu lista. Para quienes prefieren quedarse en casa y disfrutar de una buena serie en plataformas digitales, les recomendamos 100 años de soledad, basada en la obra maestra de Gabriel García Márquez. Esta adaptación, la primera autorizada por la familia del Nobel, es un ambicioso proyecto en español que busca ser fiel al universo original, mágico, poético, doloroso y profundamente humano. Grabada en Colombia, con talento latinoamericano delante y detrás de las cámaras y bajo la dirección de Laura Mora y Alex García, la serie conserva la esencia literaria sin perder ritmo en pantalla. El diseño de producción estuvo a cargo de los mexicanos Eugenio Caballero y Bárbara Enríquez, reconocidos mundialmente por su trabajo en películas como El laberinto del fauno, Roma y Bardot, junto a un gran equipo de arte que recreó con detalle el mundo de Macondo. La historia nos lleva a través de 7 generaciones de la familia Buendía, marcada por amores imposibles, guerras, milagros, maldiciones y el eterno retorno del pasado, todo enmarcado en Macondo, ese pueblo imaginario que se ha vuelto símbolo de América Latina. Desde su estreno, la serie ha sido un éxito rotundo, millones de vistas en todo el mundo, ovación de la crítica y una lluvia de premios. Ganó Mejor Miniserie en los premios Platino y se llevó 13 galardones en los India Catalina, incluyendo Mejor Elenco, Dirección, Música y Fotografía. Si aún no te has sumergido en Macondo, este es el momento, porque pocas veces la literatura y la televisión se encuentran de una forma tan mágica. Si te gusta el realismo mágico, solo falta que le des play. Llegamos al final de esta emisión de un programa más de Cultura y Más, un lugar donde celebramos la creatividad y el talento que nos definen. Agradecemos a la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México y al Centro Cultural Olindio Elistli por las facilidades otorgadas en la realización de este programa. Y gracias a ti por acompañarnos en este recorrido cultural. Te esperamos en la próxima emisión para seguir sumando más talento y más inspiración a nuestra vida. ¡Hasta pronto!